Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio, entrando ya a la parte de la lógica, es definir la UDFB, es decir, definir el bloque de funciones definido por el usuario. Definimos todo lo que es su lógica y la estructura de entradas y salidas. ¿Ya? Esta UDFB se va a denominar control motor. La lógica interna yo ya la tengo programada lista en un ejercicio. Aquí la tengo ya la lógica lista, programada, ¿no? Es toda esta lógica que enseguida la voy a explicar. Es toda esta lógica de acá que yo puedo, como son bloques ya que están predefinidos, pueden ser reutilizables en diferentes programas para diferentes aplicaciones. Entonces esta lógica que ya está programada yo puedo exportarla. Entonces fíjense, acá puedo exportar el bloque definido por el usuario, voy a exportarlo. Aquí está, la voy a exportar en mis documentos como control motor. Fíjate que se exporta como un SOMachine Basic, esa es la extensión SMB, F de función. Y entonces esto yo puedo exportar y después volverlo a importar. Esto puedo hacerlo tanto como para los bloques de función, también como para las funciones definidas por el usuario. Si yo tengo una función, por ejemplo, para escalamiento, yo puedo reutilizarla luego de haberla programado varias veces. Aquí tengo un control motor, entonces esto puedo exportar, lo exporto, ¿no? Y ahora voy a mi ejercicio donde estoy queriendo trabajar y puedo importarlo acá. Clic derecho, añadir bloque o importar. Entonces voy a importar un bloque. Lo busco en mis documentos y aquí tengo control motor. Lo abro y aquí está. Me pide sobreescribir símbolos. Sí, aceptar porque voy a sobreescribir algunos símbolos que son necesarios en este bloque, que son como globales, digamos. ¿No? Como cuáles. Aquí tengo todos estos símbolos de acá, son símbolos que son parte de la lógica interna del bloque de funciones. Pero aquí tengo unos símbolos que son de ayuda. Este de acá, por ejemplo, que es la base de tiempo de un segundo, que es auxiliar. Ya esto lo voy a ver enseguida. Entonces el M0 es necesario para utilizar esto, lo podría cambiar luego. Si es que ya estaba utilizando el M0, puedo cambiarlo por otro. ¿No? Básicamente ese es el más importante. El resto son ya variables, que son como parámetros internos del software. ¿Ya? Ahora vamos a entender bien la lógica. Como hemos visto ya en el anterior video, tenemos acá los modos de operación. Tenemos el modo de operación local, que vendría a ser esta parte de acá. Voy a ampliarlo lo más posible. Aquí está. Cuando el selector local remoto está en 0, entonces hace caso a esta parte, que vendría a trabajar directamente con el pulsador local, el pulsador de marcha local, y se autoenclava con la salida, que la salida es directamente motor, ¿no? Ahí está motor. ¿Ya? Entonces tengo pulsador de parada, pulsador de marcha y para el modo de la operación local. Si cambio al modo de operación remoto, voy a tener el pulsador de parada remoto y el pulsador de parada remoto. Voy a tener el autoenclavamiento con el motor. Entonces este de acá es el modo de operación remoto. Pero sigo trabajando tanto el modo de operación local como el modo de operación remoto, siguen siendo manuales, ¿no? Cuando el selector esté en posición 0, hace caso a la lógica manual, ya sea cualquiera de estos dos. Entonces cuando pongo en 1, haría caso, aquí está, cuando pongo en 1, haría caso a un solo bit que cuando se enciende prende, ¿no? Similar a lo que habíamos hecho en el anterior ejercicio. Entonces la marcha automática, esta la voy a controlar externamente a partir de otra lógica. Ahorita voy a explicarles cómo vamos a estructurar toda la lógica de la tarea maestra. Primero entonces lo definimos acá. Marcha automática. Cuando se ponga en 1 y el automático esté en 1, entonces va a hacer caso a la marcha. Luego voy a tener las fallas. Tengo la falla de arranque, falla de parada, falla de habilitación, falla de trip. Cualquiera de estas fallas que se presente va a deshabilitar el motor, ¿no? La salida que es motor. En paralelo a motor tengo esta variable que es básicamente el estado, ¿no? Para que yo pueda mapear a este lado directamente a la salida y a este lado a un bit de memoria para poder direccionar hacia la escala. ¿Ya? Aquí tengo entonces la lógica que me va a controlar el funcionamiento y los modos de operación del motor,
¿Ya? Ahora la generación de fallas. Aquí tengo la generación de fallas. Me dicen en el ejercicio que yo tengo que utilizar una base de tiempo de 1 segundo. Por eso en el M0 ahí yo tengo una base de tiempo de 1 segundo. Yo no puedo utilizar directamente la base de tiempo S5, ¿no? El S5 yo no puedo utilizar de forma directa aquí en el contacto de tipo P, que es el detector de flancos ascendentes. No puedo usarlo de forma directa, entonces necesito hacerlo a través de una M0. ¿Ya? Entonces lo hago de esa forma a través de M0. Tengo aquí, primero, vamos a entender todas las variables que estamos utilizando. Ya hemos visto aquí cómo funciona la lógica de operación. Entonces todas esas entradas digitales están aquí mapeadas, ¿no? Tengo el pulsor de marcha, tengo el pulsor de parada, la confirmación de arranque, la confirmación de la protección, que son necesarias. Tengo el reset de fallas, tengo el selector local remoto, tengo el selector manual automático, tengo el pulsador de marcha remoto, el pulsador de parada remoto y tengo la marcha automática. Tengo todas estas variables que son necesarias para poder hacer la operación de un motor en los dos modos de operación, manual y automático, y los dos modos adicionales que serían el modo de operación local remoto en un modo manual. Todas estas serían las entradas. Las salidas, ¿cuáles son? Tengo la salida que es la que va a activar directamente la salida física, la Q0.0, digamos en el caso del primer motor, que es la salida motor, ¿no? Esta salida del bloque es la salida motor. Luego tengo la falla de arranque, la falla de parada, la falla de habilitación, la falla de trip, el estado, que esto me va a direccionar hacia un bit que va a comunicarse con el SCADA, y la indicación del modo de operación local remoto, ¿ya? Que es simplemente auxiliar esto. Luego tengo variables que son de tipo Word. ¿Ya? Estas variables de tipo Word me van a servir para hacer el control de mi temporización. Aquí tengo el ejercicio anterior, el ejercicio 8, y si recordamos, para poder generar una falla de arranque utilizamos un temporizador a la conexión. Para poder generar falla de parada utilizamos un temporizador de parada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesito esperar un tiempo a que la corriente fluye y todo ese fenómeno físico que envuelve el arrancar el motor y esperar a que confirme el contactor, ¿no? Y lo mismo para parar, ¿no? A que se desenergice el contactor y confirme de que se ha desenergizado. Necesito unos tiempos y que para la simulación los había ajustado a 10 segundos para que me dé tiempo de simular eso físicamente en mi simulador, ¿no? Que me dé tiempo de hacer clic, digamos, en el simulador. Entonces, yo no puedo reutilizar temporizadores dentro de la estructura de un UDFB. No puedo reutilizar esos temporizadores, entonces yo necesito simular este tiempo de arranque, o sea, poder lograr una especie de programación que me logre contar 10 segundos y después de 10 segundos recién preguntar si es que sigo recibiendo confirmación de arranque o ya no, ¿no? Entonces esto es lo que tengo que reemplazar, me dice claramente ahí en el ejercicio. Ahora me vengo acá y me fijo. Tengo esta variación, tengo acá. Tengo el T de arranque y tengo el tiempo de arranque. Tengo el T parada y tengo el tiempo de parada, ¿no ven? El T de arranque es el equivalente a lo que teníamos acá. Si recuerdan, en el anterior ejercicio teníamos el temporizador, el valor del temporizador de arranque, ¿no? Este de acá, el valor del temporizador de arranque, esta variable que era el valor del temporizador de arranque sería esta de acá, T de arranque, ¿ya? T de arranque, porque este valor del temporizador de arranque es el que empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. Llega a 10, que es el valor de preajuste, llega a 10 y pregunta si es que sigo recibiendo confirmación, genera falla de arranque. Entonces este de acá, el tiempo de arranque, es el equivalente a T de arranque, ¿ya? Y el tiempo de arranque es como el límite, ¿ya? Es decir, el valor de preajuste, ¿ya? El valor de preajuste. Entonces esto es lo que reemplazaría, aquí puedo ponerlo como comentario en todo caso para acordarme, es el preajuste, ¿no? Porque aquí estamos teniendo el preajuste, es al tiempo al que tienen que contar, ¿no? Entonces, para entenderlo bien, este sería como el preajuste del temporizador programado, ¿no? Así le llamaremos, preajuste del temporizador programado. Y este de aquí es el tiempo, este es el valor del tiempo que
cuenta, ¿ya? Es el que empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4. Lo mismo es para este de acá y lo mismo en el caso análogo para el de parada, ¿ya? Entonces este es el valor y este es el tiempo al que tiene que llegar, ¿ya? Entonces, discriminados esos dos valores, entendidos esos dos valores, a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? En este ejercicio, que uno era el valor que contaba y otro era el valor de preajuste al valor al que tengo que llegar para contar, ¿ya? Esto lo voy a cerrar, yo no lo necesito. Voy a entender eso. Primero, cuando el motor está detenido, mi T de arranque, que es el valor del tiempo, que es el que cuenta, este T de arranque tiene que ser igual a 0, ¿no? Recién cuando arranca el motor es cuando va a empezar a ser diferente de 0, entonces ahí lo voy a establecer a 0. Cuando el motor esté apagado, que sea 0 ese tiempo, ¿no? Igual que en el temporizador, ¿no? Entonces, cuando el motor se encienda, ahí es cuando todo tiene que empezar a funcionar. ¿Qué condiciones tengo? Cuando el motor se encienda y yo voy a tener y cada vez que detecte un flanco ascendente cada segundo, o sea, cada segundo va a generar un pulso, ¿no? Cada segundo este contacto de detector de flanco ascendente o contacto de tipo P va a generar un pulso, va a dejar pasar la corriente durante un ciclo del programa, ¿no? Entonces, ese pulso que se genera va a ejecutar la acción de acuerdo a estas condicionantes que vienen acá. La acción que tendría que ejecutar es la de setear la falla de arranque, ¿no? Pero obviamente depende de todas estas condicionantes. ¿Qué condiciones son? El tiempo de arranque, el P de arranque, que es como una especie de el valor del temporizador de arranque. El T de arranque tiene que ser menor al tiempo de arranque, ¿ya? El T de arranque tiene que ser menor al tiempo de arranque. Mientras sea el T de arranque menor al tiempo de arranque, digamos que el tiempo de arranque fuera 10 segundos, entonces va a iniciar siempre esto en 0. Como es 0, entonces pasa esta condicionante. La siguiente, ¿qué es? Es una operación que me dice, el T de arranque va a ser igual al T de arranque más 1, entonces va a ser un incremento en 1. Esto se va a convertir en 1, el T de arranque se convierte en 1. Luego hay otra condicionante que me dice, el T de arranque es igual al tiempo de arranque, o sea, ya he llegado al valor de preajuste. Si no ha llegado todavía al valor de preajuste, entonces no hago nada. Va a pasar después de un segundo, vuelve a generar un pulso, porque sigue el motor funcionando, vuelve a generar un pulso. Y aquí tengo el tiempo de arranque sigue siendo menor, digamos que fuera 9. Es 9, entonces sigue siendo menor, 9. Viene acá, se vuelve 10, ¿no? En el último segundo ya se vuelve 10. Y pasa aquí, 10, que es el T de arranque, ya es igual al tiempo de arranque, que es 10 igual a 10, digamos. Entonces sí, y si ya es así y no estoy recibiendo confirmación de arranque, entonces genero falla de arranque. Así es como funciona esta lógica, ¿ya? Es simplemente condiciones que van en serie para cumplir lo que yo quiero, que es setear la falla de arranque. ¿De acuerdo? Entonces es bastante sencillo. Luego tengo la de parada, que básicamente es similar, pero al revés, ¿no? O sea, cada vez que el motor esté encendido, el tiempo de arranque o el valor del temporizador de parada, se va a poner en 0. A partir de que el motor se apaga, cuando el motor se apaga, ahí empiezo a hacer funcionar todo. Entonces, cuando el motor se apaga, cada segundo hago la pregunta. Mi tiempo, que inició en 0, ¿no? El motor ya se ha apagado y mi tiempo ya no es 0, ¿no? Entonces entra acá, es menor al tiempo de parada. Si el tiempo de parada sigue siendo 10, igual que en el de arranque, entonces pasa esta condicionante, aquí aumenta en 1, entonces vuelve 1, 1 es igual a 10, todavía no, entonces vuelve a preguntar, después de un segundo vuelve a generar, esto es 9, es 9, ¿no? El siguiente, está en 9, digamos, el valor del tiempo de parada, T de parada, entonces ¿es menor a 10? Sí. Pasa el siguiente. Incrementa en 1, se vuelve 10. 10 es igual a 10, sí. Y si sigo recibiendo confirmación de arranque, entonces genero falla de parada, ¿no? Como les había dicho en el anterior ejercicio, aquí es posible de que se hayan soldado los contactos o una situación similar, ¿no? Ahí genero falla de parada. Luego tengo cuando no está la confirmación de la protección encendida y arranco ya sea con el modo local, modo remoto o marcha automática, con cualquiera de estos voy a generar una falla de habilitación, ¿ya?
Y por último, la falla de trip. La falla de trip voy a generarla cuando el motor esté funcionando. Perdón. El motor está funcionando. Si el motor está funcionando, acabo de mover este contacto, control Z para restablecer. Bueno, ahí estamos. El motor tiene que estar funcionando, y en el momento en el que el motor estaba encendido y dejo de recibir confirmación de la protección, siempre y cuando no sea un falso, o sea, siempre y cuando no sea una falla de habilitación, ¿no? La falla de habilitación es cuando quiero encenderla, ¿no? Cuando quiero encender. Entonces, si el motor está encendido, dejo de recibir confirmación y no es una falla de habilitación, genero falla de trip. ¿Por qué es necesario esto? Porque si es que se generara falla de trip y no pongo esto, la falla de trip va a ser similar a tener falla de habilitación si es que estoy en modo automático, ¿ya? Porque va a coincidir, ¿no? Si es que esto está en 1 y esto ya no está funcionando, entonces en modo automático se prenden los dos. Entonces por eso es necesario esto, ¿no? Es necesario esto para que no me genere las dos fallas al mismo tiempo, ¿no? Que no es lo que quiero. ¿Ya? Entonces así se genera falla de trip. El motor, si está encendido y dejo de recibir confirmación de la protección, genero falla de trip. Luego tengo acá el reset de fallas. Entonces aquí voy a tener el reset, que es una entrada de mi bloque. Es una entrada de mi bloque, todas son entradas aquí y todo lo que corresponde a bobinas van a ser salidas. Entonces el reset es una variable de entrada que resetea a todas las fallas, ¿no? Luego voy a tener el contador de horas, que no puedo hacerlo con temporizadores, tengo que hacerlo igual con bases de tiempo. Tengo aquí el motor, que cada segundo lo que va a hacer es incrementar mi contador de segundos. Tengo que tener un contador de segundos, y cuando mi contador de segundos llegue a una hora, que es 3600 segundos, cuando llegue a 3600 segundos, lo que voy a hacer es incrementar el contador de horas y resetear los segundos. No, es bastante sencillo. Si queremos verlo en lista de instrucciones también es fácil entenderlo ahí. No me voy al final, aquí está. No, si el motor está encendido, tengo un detector de flanco ascendente de la base de tiempo de 1 segundo, entonces cada segundo incremento el contador de segundos. Llego a 3600 segundos y incremento el contador de horas, porque he llegado a contar 1 hora, y luego obviamente reseteo el contador de segundos, ¿ya? Y por último tengo el selector de local remoto. Simplemente la entrada de local remoto la saco como local remoto, nada más. Ya, esto me va a servir para mapear fácilmente lo que voy a direccionar al SCADA. Eso es lo que tengo entonces en mi bloque, ¿ya? Voy a ir ahora a definir lo que corresponde a mi tarea maestra.